Hola, los saludo a todos y les doy la bienvenida. Espero se encuentren muy bien. Soy el profesor Manuel Lineros y en este curso de educación para jóvenes y adultos, segundo ciclo de educación para jóvenes y adultos, veremos la primera unidad. En este video analizaremos algunos conceptos claves para poder entender el siglo XX, tanto internacional como nacional. El objetivo de esta clase es identificar los conceptos principales para comprender la época moderna. Entendemos que la época moderna es aquel periodo que sigue eh, a los grandes imperios coloniales, una vez que el mundo en sí completo es habitado y es conectado a través de rutas. Comienza una época moderna que se caracteriza principalmente por la gran cantidad de revoluciones y guerras que hay en este periodo, que es muy corto, muy breve, pero que encierra en sí mismo muchos conflictos, muchos aspectos. Principalmente hay que decir que la llegada a América permitió la exploración completa del planeta. Esto llevó a que se generaran grandes potencias mundiales, como España en su momento, como Inglaterra y como Estados Unidos también, son grandes potencias mundiales que en algún momento compiten. Y esta competencia por un espacio, por territorio o por recursos desencadena que a principios del siglo XX se den a nivel mundial dos grandes conflictos bélicos que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Para eso, para poder entender por qué se generan esos dos grandes conflictos, tenemos que entender algunos conceptos. La ilustración es un proceso que viene aparejado con un despertar, con un humanismo. El humano se mira a sí mismo y se ve en la realidad. Y eso le permite entender que habita un espacio, que habita un lugar. Y también comienza a entender que el poder concentrado en los reyes, en el absolutismo, no es la mejor forma de organización cuando se tienen personas que están educadas y que están ilustradas y que ellos no, y que esta sociedad no necesita un control centralizado, como en el caso de un rey, sino que más bien las personas pueden autodeterminarse. Y que aparecen un montón de conceptos. Los conceptos políticos desarrollados por la Ilustración tuvieron una importancia, sobre todo en la Revolución Francesa. ¿Cuáles son estos conceptos? Por ejemplo, la idea de soberanía popular, una idea de Rousseau, eh, donde el poder radica en las personas que habitan un territorio, no en el rey, no en el presidente, sino en las personas. Quiere decir que la soberanía reside en la nación, y la nación somos las personas, toda la gente que vive dentro de esta frontera. También aparece el carácter representativo de la autoridad. Aquí ya no es el rey que hereda el poder, sino es una persona en la cual nosotros delegamos una autoridad o delegamos una responsabilidad para que nos represente dentro de todo el conjunto de poder. La división de los poderes, aquí aparece la idea de república, en donde el Estado se divide en tres poderes. ¿Ya? Aunque hay estados que tienen más de tres poderes, pero siempre se mantienen los tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Uno se encarga de gobernar, uno se encarga de crear las leyes y el otro se encarga de juzgar las leyes, hacer que éstas se cumplan. También aparece la idea de tolerancia religiosa. Ya desaparece el catolicismo como, o la religión católica como una religión universal, y comienzan a aparecer nuevas ideas y esas ideas se empiezan a aceptar. Si bien es cierto, esto pasa en Europa, en Chile no pasa. Recuerden que las leyes laicas son de 1870 en Chile, donde recién el Estado, 1880, por ahí en esa década, donde el Estado se hace cargo de, de los nacimientos, de los casamientos y de las funciones, que eso antes lo tenía la iglesia, pero después lo toma el Estado. También aparece el reconocimiento de los derechos individuales, que para que existan deben ser reconocidos. Las personas tenemos derechos
solo por el hecho de nacer ya tenemos derecho, no nos pueden agredir, no nos pueden esclavizar, no nos pueden golpear, no nos pueden agredir, no nos pueden balacear, no nos pueden abusar de nosotros de ningún tipo, ya sea política, económica o socialmente. Los derechos humanos rigen para todos, solo para las personas, no para las instituciones. Las instituciones tienen sus propios derechos y tienen sus propios lineamientos. Solo rige para las personas. Y aparece la idea de república, que es una monarquía. En esa idea era una monarquía parlamentaria, pero que mantiene la idea de un poder ejecutivo, que en ese caso era la monarquía, hoy es el presidente, y un parlamento, que en este caso pasa a ser el Senado, o sea, la Cámara, el Congreso en sí mismo. Pero aparece la idea de república, esta idea antigua de el poder dividido en tres para que siempre estén en equilibrio. Aparece el liberalismo. El liberalismo es una idea, es una doctrina orientada a destacar la libertad del individuo en sus más diversas facetas, pero no solo del individuo, sino también de la economía, del mercado. La idea que porque hay varios tipos de liberalismo. En este caso hay un liberalismo inicial centrado en el individuo, pero también hay un liberalismo que se ve en Chile centrado en la economía, en lo económico, en la libertad de las personas de poder intercambiar sus productos libremente unos con otros. Este liberalismo va a ser sumamente importante para desarrollar una nueva economía centrada en clases sociales como la burguesía, como los proletarios, los trabajadores o los propietarios, que va a generar un montón de transformaciones en Europa, principalmente a partir de la Revolución Rusa. Recordemos que el manifiesto del Partido Comunista fue escrito en el 48, 1848, y la Revolución Rusa fue en 1914. O sea, bastantes años después viene todo un proceso de revolución que responde al liberalismo. Pero en este caso es un liberalismo centrado en el individuo, que después va a estar centrado en el mercado. Es por eso que hoy día el mercado es más libre que las personas. El mercado tiene más libertad que las personas. Sus postulados fundamentales son el individualismo. Ya sabemos que el capitalismo se centra en la persona, donde no en el conjunto de gentes como lo hace el comunismo, sino en una persona individual. Si a la persona le va bien, mejor. Si le va bien a todo, bueno, sería otro problema, pero el individualismo es fundamental. Considera que la persona humana individual como primordial por encima de lo social e incluso del Estado, o sea, siempre la persona. Por eso es que en Chile, que es sumamente liberalista, ahora es neoliberal, pero mantiene la misma esencia, la propiedad privada muchas veces tiene más importancia que la misma vida de las personas. Habla sobre la libertad. Aquí la libertad tiene varios significados, en este caso es un derecho supremo, y que se relaciona con aspectos como el pensamiento, la libertad de expresión, mi religión, la forma como yo me asocio, poder tener libertad de expresarme, etc. La igualdad civil y política de los humanos. Esto es una idea muy centrada del liberalismo, que percola, por así decirlo, al resto de otras ideas políticas y económicas, y que se mantiene hasta el día de hoy porque es un derecho que está garantizado. Todos los estados garantizan ciertos derechos en común, y también cada uno tiene sus derechos particulares que garantiza, y en este caso la igualdad civil y política de los seres humanos. Todos nacemos iguales en derechos y deberes ante la ley. Todos nacemos en igualdad. Pero sabemos que en realidad no es así. Por eso dice, para el liberalismo, todos los ciudadanos son libres e iguales ante la ley y el Estado. Pero, ojo, aquí hay un pero, esta igualdad no es social o económica, ¿ya? Sino que hay personas más pobres y hay personas más ricas. O sea, hay una desigualdad natural de los hombres. Nótese que dice de los hombres, no de las personas ni de los seres humanos, sino que de los hombres. Debería decir la desigualdad natural de los humanos. El respeto a la propiedad privada, muy del liberalismo, muy, de hecho se mantiene en nuestra legislación y también se mantiene en muchas otras legislaciones, la idea de la propiedad privada como la base de todo derecho.
¿ya? Yo tengo derecho a tener mi casa y está bien, tengo derecho a tener mis cosas, hay derecho, hay una propiedad privada, pero también deberíamos aprender que existe una propiedad común. O sea, una plaza no es que no sea de nadie, es de todos. Por ende, todos tenemos que arreglarla y todos tenemos que limpiarla y todos tenemos que cuidarla. Hay una propiedad común que existe hoy y que la reconocemos. En el caso del liberalismo, habla de la propiedad privada. Desde un punto de vista político, el liberalismo se identificó con el legado de la Ilustración. O sea, las personas que participan en política deben estar ilustradas. O sea, el humano es capaz de ilustrarse, de educarse a través de la lectura, de la educación, valga la redundancia, y puede tomar a través de esto buenas decisiones. Se entiende que si está ilustrado, que si tiene una muy buena educación, también puede tomar buenas decisiones. Pasamos a otra idea, el imperialismo. El imperialismo se ve principalmente cuando las grandes potencias mundiales se dieron cuenta que habían otros pueblos y habían otras tierras fuera de Europa y comenzaron a acercarse y a buscar recursos dentro de ellos. Y aquí aparecen tres conceptos que a veces son un poco complejos, pero que los vamos a ver. Imperio. Lo voy a leer textual. Se refiere a la expansión territorial de un país o estado sustentada en la conquista militar. El territorio conquistado se denomina provincia y el estado conquistador es denominado metrópolis. Este tipo de imperio pasa, por ejemplo, cuando pasó los grandes imperios. Por ejemplo, el imperio romano, Roma era pequeña y comenzó a conquistar territorio que era colindante, que estaba cerca, que estaba en su frontera, y comenzó a expandirse y así. También pasó con el Imperio Otomano y otros tipos de imperios que conquistaron territorio que estaba al lado de su territorio, por así decirlo. El colonialismo en general es la instalación de un establecimiento comercial o militar fuera del territorio de un Estado, que tiene como objetivo casi exclusivo controlar una ruta comercial y o la explotación de un recurso natural. En el caso de Chile hubo colonialismo, llegaron españoles acá, si bien es cierto fundaron ciudades, no se quedaron a vivir todos, porque acá habían principalmente criollos, las autoridades eran españolas, pero la gente que habitaba eran criollos. Eh, y ellos controlaban el comercio, había un monopolio comercial que permitía solamente el comercio con España y había un control y una extracción de recursos constante. Entonces, no necesariamente se vinieron los españoles a vivir acá, sino que controlaron la zona y sacaron lo que más pudieron. Y también está el imperialismo, que es lo que vemos hoy, que es la forma más compleja de expansión, supone una ventaja militar, como en el caso de Estados Unidos, o en el caso de Rusia, o en el caso de China, que con países que son vecinos, saben que ellos tienen una expansión, ellos saben que tienen una ventaja militar, disculpen, y que basta solamente con eso para que los otros países sean proclives a su política. Pero no necesariamente se materializa. Estados Unidos no necesariamente ataca a los países de América Latina, solamente impone su forma política y económica. Dice, se materializa en conquistas territoriales. Se expresa en la influencia económica, política, ideológica y cultural de una potencia sobre un país o conjunto de países. Ya sabemos lo que pasó en la década de los 60, cuando en plena Guerra Fría eh, Rusia tiene alianza con Cuba, ya sabemos lo que pasa, la Operación Cóndor, la CIA pagando a distintos rubros de distintos tipos de países para que se paralicen y también destruyan o puedan eliminar cualquier posibilidad de generar gobiernos socialistas o comunistas en la región durante la década del 70 y el 80. Eso es un tipo de imperialismo. Hoy en día Estados Unidos lo hace a través de sanciones económicas, presión militar, va a un país, por ejemplo Cuba o Venezuela, que es militarmente inferior y lo presiona económicamente y militarmente sin tener que atacarlo. Es un tipo de imperialismo, no es un imperio como tal, porque no es dueño de todo el territorio. Estados Unidos no es dueño de toda América, pero sí la controla, económica y políticamente. Vamos a ver aquí unos pequeños mapas para que nosotros entendamos por qué este imperio, por qué la idea de imperio, de necesitar espacio, llevó a estas dos grandes guerras. Este es el imperio español, ya que parte en 1492,
y termina en la década de 1810, 1850, Cuba, el último país en independizarse de España. Vemos el Imperio Español, acá está la metrópolis, y todo esto corresponde al Imperio Español. Y también las Filipinas. Es muy común que en este lugar las personas tengan nombres en castellano, pero ellos hablan en inglés. Es muy extraño. El Imperio Británico, el imperio más grande de la historia, vemos acá Canadá, en su momento también tuvo Estados Unidos, si esto no me equivoco, Surinam, algo así, no me acuerdo muy bien. Acá está Inglaterra, que es pequeñísimo, y tuvo todo esto que es Europa, Australia, Indonesia, o sea, India, y partes del Medio Oriente. En este caso, eh, partes del Medio Oriente. El imperio más grande. Tenemos también el imperio francés, parte de Estados Unidos, que después fue entregado a Inglaterra. También parte de Alaska, o sea, de Canadá, perdón, de África. También un poco, esto es Vietnam, Corea, o sea, Camboya, Laos, y esto es Madagascar, que pertenecía al imperio francés. También está un imperio italiano, que se desarrolla principalmente en África. Tenemos entonces países compitiendo por quedarse con las mejores partes del mundo. Veámoslo de una forma súper simple. Cada país busca instalar control sobre aquellos territorios que tengan los mejores recursos. Por ejemplo, la lucha en África tiene que ver con oro y tiene que ver con diamantes. El Congo pertenecía a Belga y hoy en día el Congo se divide en dos y hay uno que es extremadamente rico y hay otro que es extremadamente pobre. Y tiene que ver con los tipos de colonia que estuvieron ahí. España todavía es dueña de parte de un cachito de África que es el estrecho de Gibraltar, que pertenece a España, está bajo control español, control español. Y así los países fueron compitiendo por recursos, por poner sus materias primas en otros mercados, por llegar a otros mercados y controlar otros mercados. Y esto desembocó a que en 1914 se desarrollara la Primera Guerra, que duró hasta 1918, y después una Segunda Guerra Mundial que de hecho sintetiza todo este proceso, porque la Alemania nazi, que es quien en cierta forma inicia esta guerra, uno de sus postulados principales era el espacio vital, ¿no? El Lebensraum, que era el espacio vital. O sea, nos falta espacio, somos un pueblo muy productivo, somos un pueblo muy grande, muy perfecto y necesitamos más espacio y no tenemos, y por qué los otros países lo tienen y nosotros no, entonces necesitamos este espacio. Entonces, una de las premisas que parte de ahí es la expansión territorial. Así que este proceso que nosotros podríamos definir como época moderna tiene, en primer lugar, eh, el imperialismo como factor principal, pero también tiene un proceso revolucionario. Es el momento en que las clases pobres despiertan, por primera vez en su vida tienen una teoría y logran pararse frente a los propietarios y reclamar sus derechos. Los avances tecnológicos permitieron que los europeos se distribuyeran por gran parte del mundo. Las grandes potencias generaron una gran competencia por controlar comercios y rutas comerciales. Las revoluciones industriales permitió que las grandes potencias compitieran entre sí por el control de territorios y recursos, y la emergencia de nuevas clases económicas y políticas permitió la emergencia del liberalismo que se opone a las monarquías absolutas. La carrera por recursos y territorios concluyó con dos grandes conflictos bélicos que involucró al mundo entero. Y de ahí, una vez que finalizan estas dos guerras que sintetizan la lucha, la competencia por el mundo, comienza un nuevo orden mundial. Muchas gracias por su atención, el video se extendió un poco, pero espero haya quedado un poco más claro estos conceptos. Nos vemos en una próxima. Que estén muy bien.